Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. Bien, gracias. ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Vamos a empezar la clase. Ya hoy día vamos a ver patología renal, que les decía ayer, ¿ya? A ver, bueno, hoy día, ¿sí pueden ver las diapositivas? Por la derecha, Sí. Ya, Sí, perfecto. doctora. Ya, otra vez les comento, pues la patología renal es muy frecuente en la consulta de ecografía, entonces es importante conocer las patologías más frecuentes que vemos en renal. Entonces vamos a empezar. Como siempre, nuestros objetivos de la clase: identificar y describir los hallazgos ecográficos de patología renal. Asimismo, vamos a caracterizar la ecografía de la patología renal. Y, por último, también vamos a revisar anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario, que también la ecografía nos puede ayudar en este caso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es infecciones, litiasis renal, quistes renales y anomalías congénitas del riñón. Ya, bueno, dentro de las infecciones, pues esto es común ver en pacientes que acuden a la emergencia o a la consulta de ecografía, pero a veces no son diagnosticados adecuadamente de esas infecciones y por eso a veces se suelen complicar los pacientes. Entonces, dentro de las infecciones de la vía de la renal, vamos a encontrar en los riñones primero la pielonefritis aguda. Entonces, ¿qué es la pielonefritis aguda? Es una inflamación tubulointersticial del riñón. Puede llegar por dos vías o puede hacerse la infección por dos vías distintas. La una, que es la ascendente, que el 85% es por la Escherichia coli y en un 15% por la hematógena, por el estafilococo aureus. Importante, la epidemiología siempre. Entonces, la pielonefritis aguda se puede presentar en mujeres entre 15 a 35 años y en 2% de mujeres embarazadas. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico del paciente? La paciente llega con dolor en flancos y, añadido, llega con fiebre, diferente a otras patologías renales o a otras patologías de abdomen, ¿no? Entonces, siempre hay que ver esto, ¿ya? Y cuando se realiza el laboratorio, pues tenemos bacteriura, piuria y leucocitosis. Entonces, como ya nosotros tenemos el indicio que tenemos una infección de vías urinarias, pues tenemos que ir a ver riñón para ver en qué condiciones está. Ya, entonces se presenta en el 25% más o menos. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos en la pielonefritis aguda? Entonces, eso es importante, ese cuadrito es muy importante porque esos son los hallazgos. Entonces, como sabemos, la pielonefritis ya dijimos que es una infección del riñón, que va a ser por bacterias. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? Normalmente a la paciente ya tenemos el cuadro clínico de la paciente, entonces nosotros tenemos que saber qué encontramos en el riñón, porque siempre le van a enviar una ecografía renal. Entonces, no es que lo envíen porque sí, sino que es para ver hallazgos en el riñón. Entonces, el primero de los hallazgos es aumento del tamaño renal. Entonces, ¿me recuerdan cuánto medía el riñón? De 9 a 12 de largo. Ya. Entonces, hasta 12 centímetros, ¿no?
Entonces, esto nosotros tenemos que ya conocer anteriormente las medidas para yo decir, ¿está aumentado de tamaño o está disminuido? Entonces, aquí vemos que están aumentados de tamaño. Podemos ver en algunos casos, ¿se acuerdan que esto era el seno renal? Podemos ver comprensión del seno renal en algunos casos. Vamos a ver cambios en la ecogenicidad de los riñones, pérdida de la diferenciación en la relación de la corteza con la médula y, por ejemplo, en este caso, aquí no tenemos una pérdida, pero esta relación entre la corteza y la médula tiene que medir 1 centímetro. Eso es lo normal. Podemos encontrar, como hay infección, podemos encontrar como masas mal delimitadas en el parénquima renal. Y en algunos casos ya podemos ver gas en el parénquima renal. Cuando hay complicaciones más grandes de estos, incluso pueden haber accesos renales, perirenales, todo eso. Pero en sí, esos son los hallazgos cuando estamos nosotros pensando en una pielonefritis aguda. Entonces, ¿alguien que me describe esas imágenes? La imagen de la derecha, doctora. Ya, a ver. Ya es un corte longitudinal de riñón. Presenta una especie de masa hipoecogénica a nivel de la corteza renal que podría estar en relación a una pielonefritis. La imagen de la derecha. Ya, perfecto. Sí, es así. Entonces, miren, en este caso sí tenemos, aparte de lo que dijo el doctor, también tenemos aumento del tamaño del riñón y tenemos como una pérdida de la morfología, o sea, como pérdida no es tan definido. Hay cambios aquí en la ecogenicidad, en el parénquima renal y, como bien mencionaba, vemos una imagen que está, una imagen hipoecoica redondeada. Entonces, con la clínica del paciente y todo, nosotros pensamos que también es una pielonefritis aguda. Igual acá, en cambio aquí vemos un poco de pérdida de la relación córtico-medular y, asimismo, cambios en el parénquima. Ya, ¿hay alguien que me describa esta imagen? Que me ayude describiendo, por favor. Un riñón aumentado de tamaño. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí se ve una imagen redondeada. ¿Ya? ¿Y qué está haciendo con el seno renal? Comprimiendo. No es cierto. Miren todo esto que está todo como que mal delimitado. No se define muy bien el parénquima con los tejidos adyacentes. Entonces también es un riñón mal delimitado, ¿no? Y ese de acá, pues está claro, ¿no? Ese se ve un riñón edematoso, doctora. Aumentado de tamaño, ¿no? Bien claro, aumentado de con tamaño. una disminución. ¿Ya? Entonces, miren, esos son signos claros de pielonefritis aguda. Si recuerdan ustedes la clase de anatomía que vimos, nosotros veíamos el riñoncito con su cortical, su médalo, su seno renal, no había dilataciones, no había esta pérdida de su forma o de su arquitectura, no había pérdida, teníamos, y miren, como ya tenemos este aumento, entonces, si ya tenemos un aumento y nosotros ya nos ponemos pilas en decir que lo más probable es que tenga una pielonefritis aguda, ¿ya? Aquí tenemos también, aquí le ponemos un Power Doppler. Bueno, aquí en este caso es un Power Doppler, pero no habría problema de poner un Doppler color. Pero a veces, en el caso de las pielonefritis agudas, como hay zonas de infección, esas zonas se disminuye la vascularidad. No hay vascularidad en esa zona. Entonces, también nos ayuda el Doppler color para esto, ¿ya? Entonces, algo en relación a pielonefritis aguda que nos quede la duda, porque en sí esto es lo importante, siempre esto es lo importante. O sea, aumento del tamaño renal, comprensión del seno renal, alteración de la ecogenicidad, importantísima esta,
a veces suelen ser cambios mínimos en los riñones y uno de estos son, esto empieza a cambiar, el cambio de la cogenicidad. Entonces siempre hay que estar pendiente. Pérdida de la diferenciación corticomedular, las masas mal delimitadas y gas en el parénquima renal ya cuando hay complicaciones más grandes. A veces estos hallazgos son focales también, doctora, solamente en un solo sitio. Esas son las masitas, que a veces se puede decir que se llaman nefronías, ¿se han escuchado? Entonces, esas son las masas mal delimitadas que dicen, esa es una, eso es lo que quieren decir ahí. Focal, claro. Sí, eso es lo que quieren decir. A veces se puede poner como si fueran sitios de nefronía, pero al final son sitios de que hay un foco de infección en ese lugar. Ya, entonces ahora vamos a ver cambios también en la pielonefritis crónica. Entonces recuerden, pues todo esto son procesos infecciosos. Entonces cuando ya son procesos repetitivos, que ya no es de un mes, sino ya es de mucho tiempo, son muy repetitivos, el riñón ya no va a tener los mismos cambios que la aguda, que aumentaba de tamaño, que esto. Entonces acá nosotros tenemos un esquema bonito para nosotros ver lo que es un riñón normal, cortical, la médula, el seno renal. Y miren cómo tenemos la forma y todo. Y en una pielonefritis crónica van cambiando. Entonces, consecuencia de frecuentes episodios anteriores de inflamación e infección. Entonces, miren cómo cambia totalmente aquí. Primero, disminuye de tamaño totalmente, ¿no es cierto? Disminuye de tamaño, cambia la morfología del riñón, empiezan a ver también masitas como que más delimitadas acá, o zonas de fibrosis, esas son como cicatrices, zonas de fibrosis, y la pérdida, también hay pérdida de la relación córtico-medular, ¿ya? Entonces siempre es importante, miren, ver acá para transpolar a la ecografía. Entonces nosotros ya tenemos en claro cuáles son los hallazgos que voy a tener. Incluso, miren, puede haber dilatación de la pelvis. Entonces está clarito acá lo que vamos a encontrar. Bien. ¿Alguien que me describe esta imagen? Un riñón disminuido de tamaño. Ya, vamos. La relación corticomedular está disminuida. Ya, de aquí a acá sería de medir, ¿no? Ya, ¿qué más? Y tiene un ensanchamiento de la pelvis. ¿Un qué? Hidronefrosis. Ensanchamiento de la pelvis. Cuando digamos, en vez de decir ensanchamiento, digamos dilatación. Es Listo. mejor. Dilatación de la pelvis. Entonces hay dilatación de la pelvis, ¿qué más? Pérdida de la morfología, como decía en los casos de la pielonefritis crónica. Ajá, totalmente pierde, ¿no es cierto?, la morfología del riñón. O sea, ya lo vemos acá, sabemos que es el riñón porque está pues en su ubicación, en la ubicación adecuada, pero vemos pérdida de la morfología, como ustedes bien dijeron, dilatación de la pelvis, hay pérdida de la relación córtico-medular, la ecogenicidad también del parénquima Incrementado renal. de ecogenicidad. ¿Cómo? Incrementado de ecogenicidad. Sí, ajá, cambios en la ecogenicidad, lo que estaba diciendo, hay pérdida de la relación córtico-medular, entonces todos estos hallazgos. Entonces nosotros si vemos una imagen así, y con la imagen de la pielonefritis aguda no nos vamos a confundir, ¿no es cierto? Porque en la pielonefritis tenemos totalmente todo lo contrario, aumentada de tamaño, todo. Pero en cambio acá no. En este caso, en una enfermedad renal crónica, nosotros sí tenemos los riñones disminuidos de tamaño, tenemos un montón de hallazgos parecidos, pero en cambio no tenemos los antecedentes de infecciones. Ahí es diferente. Los hallazgos solo tenemos el riñón disminuido de tamaño. Entonces, hacemos un resumen, un recuento de los hallazgos. Entonces, primero, un riñón pequeño, ¿no? Con cálices dilatados o redondeados, o dilatación de la pelvis que decíamos. El tejido cicatrizal tiene el aspecto de una lesión lineal hiperecoica que afecta el contorno renal. Estas son las zonas de cicatrices que tenemos en los riñoncitos también.
que quedan después de un proceso infeccioso. Entonces empiezan a sanar y se hacen esas cicatrices. Pero ya hubo el daño total del riñón cuando ya aparecieron esas cicatrices. Y adelgazamiento cortical. ¿Ya? ¿Esto qué es? Por sobre donde está el puntero, doctora. Sí, todo esto, ¿qué es? En esta imagen, ¿qué es? Pareciera una hidronefrosis severa. Ya, ¿quién más? Es líquido. Sí, es líquido, pero ya. Recuerden que nosotros cuando hacemos ecografía renal no solo vemos el riñón, sino que más vemos. El uréter. La vejiga. La vejiga. El uréter cuando se puede ver en ecografía, pero en ecografía vemos que tan la vejiga, ¿no es cierto? ¿Y esta no les parece una vejiga? Pareciera una vejiga con divertículos. Perfecto. ¿Y por qué se pueden presentar estos? Estos se pueden presentar también en infecciones crónicas, ¿ya? Pseudodivertículos son. Entonces nosotros también podemos ver estos cuando tenemos, entonces si ya nosotros estamos haciendo la ecografía renal y vemos allá en este caso, vemos en esta ecografía, en un corte sagital, vemos un riñón con pérdida de la morfología, cambios en la ecogenicidad, entonces nosotros ya estamos pensando que es una pielonefritis crónica. Hacemos la ecografía de la vejiga y en cambio vemos también la vejiga distendida, un poco con la pared engrosada, y vemos estas imágenes de aquí, que tenemos aquí un poco de imágenes ecogénicas adyacentes a la pared, entonces nos habla que también tenemos una infección y nos corrobora que es una pielonefritis crónica, los hallazgos en conjunto, ¿ya? Entonces siempre es importante, no es que solo vamos a ver el riñón y nada más, no, siempre riñón. Si nos van a hacer una ecografía renal, ver riñones, ver volumen premiccional de la vejiga, ver vejiga y todo para hacer un examen completo. También, asimismo, podemos encontrar otra patología como es la pielonefritis enfisematosa. Entonces, son pocos frecuentes, pero está caracterizada por formación de gas. Y pues está en mujeres y diabéticas en el 90% con promedio de 55 años. Y 5 a 10% es bilateral. ¿Cuál es el germen responsable? La Escherichia coli en el 62 al 70%. Y pues el paciente, ya teniendo el cuadro clínico, es una paciente mujer de 55 años, diabética, que acude con fiebre, dolor en flanco, hiperglicemia, acidosis, deshidratación, pues pensamos en ya no vamos a pensar en una pielonefritis aguda, sino vamos a tener también en cuenta el diagnóstico de una pielonefritis enfisematosa. Entonces, recuerdan que ayer veíamos en vesícula también, en una de las complicaciones, que era colecicitis enfisematosa, y ¿qué era? Presencia de gas. Presencia de gas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso también vemos todo lo que es esto ecogénico, es gas dentro del parénquima renal, con todo pérdida de la morfología renal, y lo corroboramos con una tomografía simple, un corte axial, en donde vemos, miren, este es el riñón izquierdo, tiene su forma normal, todo, y en cambio acá tenemos el riñón derecho, totalmente aumentado de tamaño, con pérdida de su morfología, ya ni siquiera encontramos parénquima renal en este caso, casi todo es gas, y se está haciendo una colección en este riñón. Entonces también es importante saber estos hallazgos, porque capaz que pensamos que es intestino o algo que tal vez no encontramos el riñón y que esto es intestino, pero entonces con los antecedentes de la clínica del paciente se nos puede hacer un poquito más fácil. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? Y poder, doctora. Dígame. Doctora, y poder diferenciarlo, sí, para poder diferenciarlo de las litiasis, porque parecería también, para los compañeros más jóvenes que recién empiezan,
no tiene sombra posterior esta calcificación. Claro, sí, este gas, son no son ecogénicos. calcificaciones. El gas solo es así, es ecogénico. Este no tiene sombra, entonces ahí nosotros diferenciamos. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? Correcto. Focos hiperecogénicos en el interior de parénquima o sistema colector. ¿Ya? Entonces, esos son los hallazgos en sí. Pero como digo, para nosotros no es que todos los días vamos a encontrar en la consulta de ecografía todos los días esto, no. Entonces, para eso nos sirve la clínica y los hallazgos en conjunto, para yo poder hacer un diagnóstico adecuado. Y los riñoncitos aumentados de tamaño y con pérdida de su morfología. Entonces aquí también vemos que está, miren, todo esto sería más o menos el parénquima renal, porque en realidad casi no se ve el parénquima por está muy mal definido, pero sí vemos imágenes ecogénicas que nos hacen pensar en gas. Acá también, acá vemos el borde del parénquima renal, miren, y todo dentro de acá está lleno de gas. Entonces nosotros acá no vamos a pensar que son litos, no vamos a pensar que es, sino ya tenemos en cuenta este diagnóstico diferencial en las infecciones de riñón. Ya, hasta ahí algo en infecciones. ¿Quedó claro los hallazgos en pielonefritis aguda y crónica, que son los más comunes, y eso sí vamos a ver, si se ve en la consulta de ecografía? Sí, está muy claro, muy claro. Ya. Aunque comentar Bueno, también, doctora, de que en la mayoría de sí. las pielonefritis agudas, los riñones por lo general se ven normales en la mayoría de ecografías. Al inicio podemos encontrar normales. Al inicio de la patología podemos encontrar normales. Lo importante es que los diagnósticos se hacen tempranos. Como se hacen tempranos, nosotros ya no vamos a ver tanto así. Pero en realidad a veces no es tanto así como podemos decir, así que no se encuentran hallazgos. A veces sí se encuentran, pero son muy tenues. Y nosotros capaz que los pasamos desapercibidos. O, por ejemplo, a veces se suelen pasar, pero en realidad si hay una pielonefritis, en algunos casos puede estar normal o hallazgos muy sugerentes, a diferencia de todos los hallazgos que hemos presentado. Entonces, ahora vamos a ver otra patología muy frecuente en nuestro medio, bastante, bueno, yo creo que en la emergencia todo dolor, en flanco piensan que es cálculos, todo. Entonces, como ya conversábamos ayer o anteayer, lo importante es primero la clínica del paciente. Entonces, el cólico nefrítico o cólico renal, el dolor es la clínica del paciente es muy sugerente, muy florida para decir que tiene una litiasis renal. Entonces, en realidad el dolor es muy diferente a patología biliar, a apéndice, o sea, son dolores totalmente diferentes. Si ustedes recuerdan en la semiología que nos daban, es muy diferente el dolor en este caso. Entonces, pues, dirigirnos a realizar el examen. Como decía, nosotros la ecografía nos sirve, pero la ecografía nos sirve para ver hallazgos o secundarios a la obstrucción del cálculo, porque nosotros en sí, en el cálculo lo vamos a ver si está dentro del riñón, en este caso, pero si ya está dentro de uréter, en realidad se nos va a hacer complicado observarlo. Entonces, en este caso, nosotros debemos ya tener la idea de cuáles son los exámenes diagnósticos. Como ustedes dijeron también en la clase pasada, el gold estándar de la litiasis renal y de la litiasis ureteral, más que la renal, la ureteral, es la UROTAC. Entonces es el examen, porque ese examen va a medir el cálculo, va a medir cuánto mide, cuánta densidad tiene, para ver qué tan duro es, para ver, dependiendo de ese tratamiento que se va a dar. Entonces, íbamos a ver nosotros con la UROTAC recorrer todo el trayecto de la vía de los uréteres, vejiga y riñones. Entonces, mire, 20% de personas desarrolla litiasis renal. En algunos casos, como es renal,
renal pueden ser asintomáticos. Entonces, en este caso, hay litos en el riñón que no tienen ninguna molestia, ¿no? O las otras molestias que pueden tener es que empieza el paciente a presentar infecciones de vías urinarias y no saben por qué. Entonces, una de las causas, pues, es que tiene litos en el riñón, ¿ya? Puede tener hematuria o dolor. Entonces, de los tipos de litiasis urinarias, el más común es el oxalato de calcio, con 40-60%. Ese es el más común que nosotros siempre casi vemos. Fosfato de calcio con 20-60%, estravita el 5-15%, ácido úrico 5-10%. Entonces, ¿se acuerdan ayer que nosotros decíamos que el uréter tiene algunas estrecheces? Entonces, pues ahí también van puede, como son estrecheces, también puede ahí el hito quedarse un poquito más fácil, ¿ya? Entonces aquí miren, por ejemplo, en este gráfico aquí tenemos el riñón, en donde puede estar los litos, puede estar en los cálices, puede estar en la pelvis, y hasta aquí en realidad lo que puede, si solo los cálculos estuvieran aquí, lo que causaría es infecciones, como en este caso, miren, el riñón está cambiando, pero lo que causa molestias es cuando el cálculo empieza a descender y se obstruye. Y aquí también pueden haber los cálculos en la vejiga. Entonces, la sensibilidad de la ecografía, miren, es del 12 al 96%. ¿Por qué tenemos este rango? Este rango lo tenemos porque siempre les decimos que la ecografía es operador dependiente. Entonces, ya les hacía la referencia la vez pasada que en algunos casos ponen que toda imagen que es un poquito ecogénica ya es lito, o sea, todo es lito. Y no es así. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar las características de cada uno para decir si es lito o no. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? Focos hiperecogénicos con sombra acústica posterior. Y miren, este es un riñoncito y miren acá, dentro tengo una imagen ecogénica y toda esta sombra que me está haciendo posterior. Entonces, esto es una litiasis, estos son litiasis. Entonces, nosotros si vemos una imagen así, difícil que digamos, ah, es gas o es otra cosa. No, porque recuerden siempre, los litos siempre, los cálculos siempre tienen sombra acústica posterior. Obviamente que se puede asociar hidronefrosis en el caso de que haya obstrucción, que el cálculo ya baja y empiece a hacer obstrucción y me dilate la pelvis. Ya vamos a ver los grados también de esta para que nos quede claro. En el caso de esto lo hacemos en 2D, pero en el caso que nosotros pongamos Doppler color justo en donde esté el cálculo, hay aumento o hay un aumento del Doppler, pero es como que si fuera como en remolino. Entonces, eso también nos sugiere que puede haber un cálculo en ese nivel, cuando son muy pequeños. Ya cuando es un cálculo así grande, pues eso es facilísimo. Ayer recuerden que también, o anteayer en la clase de abdomen inferior, les recuerdo que les decía de los jets ureterales. Entonces, los jets ureterales son cada vez que sale orina que llega orina de los uréteres hacia la vejiga. Entonces sale y esto nosotros lo tomamos con el Doppler color. Entonces, esto es importante porque nos predice que si nosotros tenemos de derecha e izquierda los dos jets ureterales, nos predice que no hay obstrucción. Pero si nosotros ya tenemos un tiempo con el Doppler color viendo ahí y no sale orina, posiblemente ese lado que no sale la orina haya una obstrucción. Entonces, miren. Dice, jets ureterales, más de 1.5 chorros por minuto, duraciones de menos de 2.5 segundos, especificidad de que si yo veo esto es del 87 al 91%. ¿Ya? Entonces, miren esas imágenes. Diferentes, ¿no? Todos los que hemos visto. Entonces, en esta ecografía, vemos una ecografía en sagital, un corte de riñón en sagital, vemos la cortical, vemos la médula, el seno renal, y aquí vemos una imagen bien pequeñita,
es una imagen pequeñita, pero esta, miren, es la única que nos da sombra, totalmente sombra. Entonces nosotros, si tenemos cuidado y vemos adecuadamente, vamos a saber que este es un lito, porque mire, esto que está aquí es igual casi a la ecogenicidad de lo que está cerca del seno renal, pero nos diferencia porque esta tiene sombra acústica posterior. Y en este caso también, miren, acá los demás no tienen sombra, pero este tiene sombra. Entonces, obviamente que aquí también tiene litos, pero este es el que nos está dando sombra, entonces nosotros ahí pensamos que es una litiasis. Ya. Bueno, aquí también otro riñoncito en un corte sagital. Vemos que tenemos un riñón de tamaño normal, en posición adecuada, con adecuada relación córtico-medular, con ecogenicidad conservada, y observamos... Disculpe, solamente está la imagen, o no sé si en mi caso, que está la imagen del Doppler. Ya está la imagen del riñón y el cálculo. ¿Ya? Entonces, miren, en este caso, vemos aquí dentro de la pelvis renal, nosotros vemos dentro una imagen ecogénica, y esta imagen ecogénica con sombra acústica posterior. Entonces, ustedes ya saben, pero no siempre encontramos cálculos así grandes. Nosotros vamos a encontrar cálculos pequeños, pero en este caso, ya tenemos, si no tuviéramos esta imagen del cálculo, tenemos una leve dilatación de la pelvis, y esta leve dilatación ya nos hace pensar que puede ser, ¿no es cierto?, un lito. Acá también, bueno, acá también podemos ver un foco de un problema de infeccioso, y también vemos litos dentro del seno renal. ¿Qué pasa con este riñón? Alguien que me diga con esto. Con este ¿O qué ven ahí? ¿Qué les llama la atención? Está invertido. ¿Cómo así invertido? La corteza la veo hacia abajo y la médula hacia arriba, no sé. Ya. Bueno, se ve así porque está en un corte en transversal. Entonces recuerden que este en sagital y este en transversal. Entonces por eso lo vemos así. Pero bueno, aquí en este caso nos llama la atención, bueno, obviamente que primero nos va a llamar el tremendo... La relación córtico-medular. Ajá, ya. Entonces, la relación córtico-medular está aumentada, las cálices están así como dilatadas, pudiesen ser. Bueno, no tenemos, la relación córtico-medular está normal. Si vemos acá, lo que vemos... Todo esto, lo hipoecoico es la corteza, y esto está normal, la corteza. Sino que vemos, lo que vemos aquí es una distorsión más o menos del seno renal. Entonces vemos como acá, miren también, una distorsión del seno renal, y hay unos cambios en la ecogenicidad, porque les decía que el riñón, lo que va el hito puede causar algún problema, infecciones en este caso, pero bueno, la relación córtico-medular está conservada, pero aquí vemos un gran cálculo que está causando todo esto. ¿Ya? Aquí, bueno, son imágenes para que nos quede claro la litiasis renal, y a pesar de que son muy pequeños, nosotros, si lo hacemos adecuadamente al examen, con tiempo y con paciencia, nosotros podemos ver, bueno, eso es igual, una ecografía en un corte sagital del riñón, y le hemos puesto Doppler color, y aquí vemos una imagen que recuerden que decía que podría haber un signo centellante del Doppler o remolino que nos puede hacer suponer, y en este caso ya en 2D vemos
el riñón con una imagen acá que nos da un poquito de sombra, pero son bien pequeñitos. Entonces, este cálculo tan pequeñito, ni siquiera capaz que le causa molestias al paciente. Entonces, o sea, entonces no debemos decir que toda molestia de abdomen y todo dolor en flanco puede ser acuñarle a la litiasis renal, porque a veces son muy pequeñitos y como ya vimos son asintomáticos. Entonces, en este caso, capaz que es un hallazgo incidental. Entonces, dentro de los hallazgos secundarios o los hallazgos acompañantes de una obstrucción de la vía del uréter, recuerden que yo les decía que nosotros podemos encontrar en la ecografía solo una dilatación. Llegamos al riñón, vemos una dilatación de la pelvis. Entonces, esa dilatación de la pelvis al paciente con dolor, con hematuria, que tenga, voy a la ecografía, veo una dilatación, pues lo que más probable es que me voy a pensar en una uropatía obstructiva, que un lito esté obstruyendo el uréter. Entonces, a pesar de que yo no veo el lito, pues yo pongo como a descartar uropatía obstructiva correlacional con urotac. ¿Ya? Obviamente que también bajo y veo en vejiga para ver si tal vez el cálculo descendía. Entonces, en este caso tenemos nosotros 4 grados de dilataciones. Esto es lo normal. Senorrenal, la corteza. Grado 1, que puede ser en algunos casos fisiológicos. ¿Cuándo se presenta esto? ¿Sabe alguien? El paciente tiene la vejiga muy ¿Cuándo está la llena. vejiga llena? Pero es importante nosotros cuando tiene la vejiga llena, nosotros podemos encontrar eso, pero suele ser bilateral. Entonces nosotros cuando tenemos esa duda, le hacemos que vaya al paciente, después de ya tomar nuestro volumen premiccional y de observar vejiga bien, le podemos decir que vaya, que orine, y nosotros revisamos otra vez de nuevo los riñoncitos. Entonces, un grado 1, que es así, puede ser fisiológica. Grado 2, vemos dilatación leve, una dilatación leve de la pelvis, ¿ya? Y de los cálices. Grado 3, tenemos una dilatación ya moderada. Y grado 4, tengo dilatación severa de la pelvis, de los cálices y pérdida de la relación córtico-medular, ¿ya? O atrofia cortical, como dice aquí. Entonces, ya, eso es. Entonces, yo tengo que poner en el informe, se observa dilatación moderada o hidronefrosis grado 4, grado nefrosis. La persona que lea el informe va a saber si le ponemos hidronefrosis grado 4. Vas a ver, ¿no es cierto?, que estamos hablando de una dilatación severa. Aquí están los hallazgos. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Alguien tiene prendido. Ya. Entonces, en este caso, miren, vemos un grado 0, que era lo normal. El riñón normal, no tengo dilatado. Grado 1, dilatación de la pelvis, miren, una leve dilatación de la pelvis. Entonces, como decíamos, que puede ser fisiológica, miren. Todo lo normal del riñoncito está normal, solo tenemos esto. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que no sea una dilatación verdadera. Grado 2, dilatación ya leve de los cálices, de la pelvis y de los cálices. Miren. Y se va dibujando ya. Grado 3, dilatación moderada ya de los pelvis y de los cálices. Y la grado 4 es una severa, totalmente, miren, vemos todo dilatado y miren como aquí le han medido la cortical, entonces esta cortical está disminuida de tamaño. ¿Ya? Entonces hay algunas entidades que nos pueden simular cálculos renales, entonces siempre tenemos que estar pilas con esto, porque sabemos que eso también me puede dar imágenes parecidas, entonces tengo que saber. ¿Cuáles son? El gas intrarrenal, que ya habíamos visto antes en la pielonefritis enfisematosa.
calcificaciones de la arteria renal. Entonces, la arteria renal normalmente se puede presentar en pacientes adultos mayores que pueden tener calcificaciones de la aorta, de la arteria renal. Entonces, eso también, pero nosotros tenemos que saber cómo entra la aorta, cuáles son con el Doppler sabemos y podemos diferenciar, ¿ya? Papilas desprendidas calcificadas y tumores de células transicionales calcificadas, ¿ya? Entonces, esas entidades hay que tenerlas mucho en cuenta. Los cálculos ureterales, pues, son los que nos causan obstrucción y a la final es el que causa molestias y es el por qué se hace la Surotac y el que se va a hacer el tratamiento. Hay diferentes tratamientos, como ustedes saben, la litotripsia, se puede extraer la intracorpórea, extracorpórea. Entonces, todas esas, depende de dónde, primero, dónde está ubicado el cálculo, del tamaño del cálculo y de la densidad o de qué duro es el cálculo y si se puede romper fácilmente, porque hay cálculos que son demasiado duros, entonces depende de eso, se realiza el tratamiento. Se presentan en más o menos el 12% de hombres y 7% de mujeres. ¿Qué presenta? Un dolor peristáltico, el paciente con hematuria, náusea y vómito. Entonces, mire, en este caso, yo les decía que nosotros vemos la dilatación. Miren, esto es un riñoncito y solo vemos la dilatación, ¿ya? Está dilatada la pelvis, pero yo no veo nada más. Pero nosotros ya le seguimos también y también podemos ver el uréter proximal dilatado. Entonces ya nos hace pensar, obviamente, que tenemos una obstrucción. En este caso, pues, como les decía, son esquemas fáciles para nosotros poder encontrar. No es que siempre vamos a encontrar así, lo ideal sería eso. Pero miren, el uréter dilatado, ¿cuánto tenía que medir para que esté dilatado? Más de 0,7 milímetros, de 7 milímetros. Mayor de 8. Sí, de 0,7 a 8. ¿Ya? Entonces, está muy bien eso. Entonces, nosotros cuando ya medimos de aquí a acá, mido, y ya tengo más de 8, ya digo, pues no, pues está dilatado, ¿ya? Entonces, cuando está dilatado, es más fácil nosotros poder ver litos. Entonces, en este caso, miren, el uréter está dilatado y veo una imagen ecogénica, redondeada, con sombra acústica posterior. Entonces, acá nosotros no nos vamos a perder de que es otra cosa. Entonces, buenísimo, fuera que encontráramos siempre así. Entonces, como la mayoría de veces el uréter no se lo puede ver, pues toca hacer una urotac, ¿ya? Pero este uréter dilatado me va a hacer que también se dilate la pelvis. Entonces, aquí dice los hallazgos: focos ecogénicos, artefacto centellante y artefacto de cola de cometa. Cuando el cálculo produce obstrucción infundibular, es cuando me produce el dolor. Entonces, aquí el cálculo puede estar en esas estrecheces que les decía, que ahí puede justo quedarse ahí por las estrecheces fisiológicas que normalmente tiene el uréter, justo después de la unión ureteropélvica, cuando cruza los vasos ilíacos en la unión ureterovesical. Entonces, aquí ya sabemos las estrecheces fisiológicas que tiene el uréter. Entonces, miren, este cuadrito es interesante. Sí, porque aquí más o menos dice, ¿cuánto se predice el paso del cálculo por el uréter? Para que solo pase sin causar obstrucción y que se pueda eliminar. Porque cuando al paciente que tiene un cálculo pequeño en el uréter, pero sí tiene molestias, a él le van a enviar tratamiento clínico. A él no le van a hacer ninguna cirugía, nada de ningún procedimiento, pero le van a enviar tratamiento clínico porque el uréter es pequeño, ¿ya? Entonces, miren, aquí dice, si tengo un cálculo de 0.3 milímetros, el que pase el cálculo es 98%, entonces excelente. Entonces, ustedes tienen un paciente que encontraron un cálculo de 3 milímetros, tienen que enviarle tratamiento clínico, ¿ya? Si tengo un cálculo de 4 milímetros, ya va disminuyendo el paso y es 81%. Y
totalmente cuando yo tengo un cálculo más de 6.5, que el corte más o menos es de 5. Si yo tengo ya un lito de 5 milímetros, en realidad ya es difícil que pasen estos litos. Y aquí se demuestra, cuando tiene 5 milímetros, 65%, y cuando tengo más de 6.5 milímetros, que pase ese cálculo es 9%. Entonces, a este paciente, ¿qué hacemos si tenemos un cálculo enviándole tratamiento clínico? No va casi, solo el 9% va a pasar. Entonces, ahí esto es saber importante para el tratamiento del paciente. Entonces, acá, miren, a ver, alguien que me describe esta imagen. No es clara, está bien raro. Pero póngale atención ahí. ¿Qué parece? Pareciera que fuera la vesícula. ¿Y adyacente qué vemos? Hay un cálculo atrapado en el cuello. ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Parece que Hígado. fuera hígado. Hígado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué les parece esto? Un cálculo en el cuello vesical. ¿De la vejiga? Vesícula. Ya. Pero ahí es vesicular. Ya. Pero en este caso es el corte tal vez. Primero es el corte del riñón que se ha hecho, y otra que tenemos un riñón totalmente con pérdida total de la morfología. Entonces, eso les decía, saber en dónde está ubicado el riñón, es en dónde está. Entonces, ese es el corte. Tenemos un riñón primero disminuido de tamaño. Tiene totalmente pérdida de la morfología, ¿sí ven? Tengo relación de córtico medular perdida. Entonces, como está más pequeño, por eso es que el hígado se ve más grande. Entonces, este riñón está pequeño, con pérdida, todos los hallazgos que ya habíamos dicho, pero tiene una dilatación, ¿ya? Y aquí esto es uréter, sino que es el corte que está, por eso está el corte así y por eso se ve así, por el abordaje que le han hecho. Entonces, sí está confuso, pero este es un riñoncito con un lito acá, ¿ya? Acá, en este caso, siempre importante también ver, siempre, como les digo, riñón, vejiga, siempre. Entonces, mire, en este caso, es una vejiga con paredes delgadas, con contenido líquido, y se ve una gran imagen ecogénica que proyecta sombra acústica posterior. Entonces, pues aquí que ponemos litiasis vesical, ¿ya? Y miren acá, es otra imagen en donde vemos la vejiga con represión, con paredes delgadas, pero tengo una llegada acá. Y miren, si le he puesto Doppler aquí y este no me capta, entonces, ¿qué es este? Una litiasis ureteral. Es el uréter dilatado. El uréter dilatado. Si no se ve aquí donde hay la imagen delito, pero es el uréter dilatado. Entonces, cuando el uréter se dilata, nosotros sí lo vamos a poder observar, porque normalmente es difícil ver un uréter que llegue a la vejiga, pero como está dilatado, sí lo podemos observar. Entonces, miren cómo llegó acá y está dilatado, ¿ya? Acá otra imagen, miren aquí, incluso aquí dice que el uréter está aquí, entonces es el uréter. En este caso, es el riñón también, y sale y vemos acá. Pues cuando no tenemos mucho gas, cuando no tenemos todo un montón de artefactos que nos puede dar para ver así la ecografía, pues perfecto. Podemos ver el uréter dilatado con la imagen ecogénica dentro. ¿Ya? ¿Alguna duda? En tanto estamos viendo ecografía, pues. Como les decía, el gol estándar para esto es la tomografía, pero tenemos que siempre saber los hallazgos secundarios a la obstrucción. ¿Ya? Creo que estamos claros, ¿no?
Igual, los litos siempre es casi igual que en la vesícula y todo eso. O sea, los mismos hallazgos del lito, cómo se ve el lito, porque es una piedra sedil. Otra patología frecuente, que en este caso incluso lo vemos en pacientes incidentalmente. Llega el paciente a la eco y nosotros revisamos riñones y vemos quistes renales. Entonces, esos quistes renales cuando son pequeños, cuando son únicos, cuando no hay ninguna complicación, perfecto. Incluso puede hacerse algún seguimiento. En ese caso, decirles a ver que le podemos ver cada año. Pero en el caso de que ya tiene algunas características de unos quistes complejos y todo eso ya nos llama la atención y tenemos que remitir o hacerle controles más cercanos. Dice, quistes corticales. Entonces, esta es la corteza del riñón y en este caso veo una imagen delimitada, casi redondeada en la cortical, que está compuesta por líquido. Entonces, ¿qué dice aquí? Cero malignidad. ¿Por qué? Porque es un quiste simple. ¿Ya? Miren, tenemos en el 50% de la población quistes renales. Entonces, es bastante 50% de la población. La mayoría son asintomáticos. Y pues, ¿cuáles son los hallazgos? Entonces, ¿cómo describirían esta imagen? Si a ustedes les toca ese paciente, ¿cómo le describen? Una imagen quística a nivel de la corteza renal. ¿Solo así la describen? Una imagen anecoica de bordes redondeados que no genera sombra acústica. ¿Ya? Superior. Sí, en realidad cuando nosotros hacemos una descripción tenemos que ser lo más detallado posible, a pesar de que ya se sepa qué es, pero en realidad si podemos detallarle, no hay ningún problema. Entonces aquí vemos un riñoncito, ¿no? Con una imagen redondeada de bordes definidos, ¿ya? Con contenido anecoico, que nos hace pensar en un quiste simple cortical. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos importantes? Anecogénico. ¿Ya? Con refuerzo acústico posterior. La pared es nítida y lisa de un quiste simple. Forma redondeada o ovalada. ¿Ya? Pues acá están clarísimos, ¿no? Acá no hay donde perderse. Entonces, a veces hay unos quistes que son demasiado grandes y pueden confundirse con también dilatación de la pelvis, porque hay riñones poliquísticos que pueden hacer confundir, pero tenemos que hacer los abordajes y seguir la cortical para que no se nos pierda. Entonces, miren, en este caso, este es un riñón. Si le quitan esto, es un riñón normal, ¿ya? En este caso, hay una imagen ovalada, de bordes nítidos, con contenido anecogénico, que nos hace pensar en un quiste simple. Entonces, nada más ponemos conclusión, quiste simple en cortical de tal riñón. Y en cambio, en esta imagen de acá, ya vemos en cambio un riñón con un gran quiste en el polo inferior del riñón. Entonces, miren acá, vemos un gran quiste, pero es igual un quiste simple, así sea grande, así sea, ya tiene bordes definidos, imagen, contenido anecoico, pero como es muy grande, en realidad este sí puede merecer un poquito más de controles. ¿Ya? Caracterizamos el quiste simple, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo se ve un quiste simple, común y corriente. Ahora vamos a ver los complejos, que estos, miren, aparte que sí causan como que un cambio más o menos en la morfología del riñoncito, vamos a tener que ese quiste ya no es anecoico, ya no tiene líquido. Tiene líquido sí, pero también tiene otras estructuras, como son tabiques, este quiste puede sangrar, y todo eso puede generar otro tipo de patología. Entonces, pueden ser con ecos internos,
en el 6% de hemorragia, que puede ser un quiste simple grande, que nosotros ya lo vimos hace unos 6 meses. Llegó una paciente, le vimos en la ecografía un quiste simple grande, entonces por eso digo que a veces sí merece un control más cercano, porque este quiste puede sangrar, y en este caso, como sangró, nosotros vemos dentro del quiste como ecos internos que nos hace pensar en una hemorragia. Septos, cuando tengo septos, podemos pensar en hemorragia o en infecciones. Podemos también encontrar dentro del quiste calcificaciones. Y cuando son menos de 1 milímetro son benignas, pero tengo quistes irregulares. Cuando miden más de 1 milímetro con zonas sólidas, pues ya me hace pensar que es algo maligno. Y con nódulos murales. Y la pared suele ser perceptible. Entonces, miren acá los esquemitas, y aquí está chévere este esquema, que no se nos... ¿Este qué era? Un quiste simple, redondeado, con contenido líquido, un quiste simple. Y ya van cambiando. Miren, este dice que tiene un tabique y una microcalcificación. A pesar de que tiene solo esto, nosotros tiene ese 0% de malignidad. ¿Ya? Porque solo tiene esto. Vamos al 2F. Esta es la clasificación de Bosnia, que nosotros esta clasificación la utilizamos más en la tomografía, pero es importante también caracterizar, porque también nosotros ese quiste lo podemos ver por la ecografía, no es que no se lo pueda ver por la ecografía. ¿Ya? Entonces, miren, este es 2. 2F, miren, como ya el quiste cambió, se está volviendo ya con más tabiques en el interior, conceptos, incluso pueden ser un poquito más gruesos, y tiene el 5% de malignidad. Este 2F se refiere a que tiene un porcentaje de que también puede ser benigna esta lesión. Cuando digo un 3, ya estoy segura que este quiste es maligno. Entonces, miren, aumentaron los septos y encima están más gruesos estos septos. Y posiblemente si nosotros le ponemos el Doppler, nosotros vamos a tener aumento de la vascularidad también dentro de los septos. Tengo 50% de malignidad de que este quiste complejo sea maligno. Y cuando veo esta imagen que tiene casi sólido o casi líquido, ya no hay, ¿no? Sí hay, pero es una imagen mixta, heterogénea, mixta, compuesta por lesiones sólidas y líquidas. Entonces, ¿cuánto tiene? 100% de malignidad. Entonces, miren qué bonito este cuadro, estos esquemitas para caracterizar desde el simple, del que tiene 0 malignidad, hasta el 100%. Entonces, estas imágenes hay que extrapolarlas a la ecografía. Aquí están, miren. Este es un quiste grande, ¿no? Miren, en el polo superior del riñón vemos una imagen redondeada, definida ya. Ayúdenme describiendo esas imágenes. Ya vimos nosotros en el esquema. Ustedes ahora ayúdenme describiendo las imágenes. Ya, este ya dije yo. Este. Participen todos. Creo que habemos bastantes personas dentro del curso. Imagen A. Siempre le escucho al mismo doctor. ¿Cómo se llama usted, doc? Paul Changoliza. ¿La imagen A o cuál? Sí, esta. A, la B. Sí. Es la presencia de un quiste de bordes lobulados, de contenido líquido anecoico y también contenido con tasas de contenido hiperecogénico. Que son Tabiques. O las micro calcificaciones que decíamos, ¿no? Ajá. Y este entonces era un 2, ¿no es cierto? Entonces era en esa clasificación. Entonces, miren, todo el riñoncito está normal, pero aquí veo este quistecito diferente. Ya no es tan redondito como el otro, ya vemos con calcificaciones. Sí, se nota que es de bordes irregulares. Ajá. Inclusive con una anecogénico en su interior contiene una estructura hiperecogénica que pudiese ser la calcificación, ¿cierto?
Ajá, sí, perfecto. Así mismo es. Entonces, miren, acá ya tengo otro riñoncito con una imagen quística igual, pero tengo aquí una imagen como un nódulo mural. Tengo como una imagen sólida dentro del quiste, ¿ya? Esta, miren, esta en cambio igual es un gran quiste con bordes irregulares, como ustedes dicen, con pérdida de la morfología del riñón y tengo calcificaciones también dentro. Esto es igual, un gran quiste, pero miren los tabiques que les decía. Los tabiques que veíamos en los esquemas, vemos los tabiques, miren, ¿sí ven? ¿Qué? Nos hace pensar que todos estos, a partir del B, son quistes complejos. Y miren acá, en cambio, este ya es un quiste que en realidad casi tiene solo parte sólida. Entonces, importante nosotros caracterizar estas lesiones, porque nosotros ya sabemos que si nosotros tenemos el paciente va a tener que decir 0 de malignidad, pero si yo ya tengo aumenta la malignidad. Entonces, ahí yo tengo la certeza de decirle al paciente, ¿sabe qué verá? Tiene que hacerse los controles más seguidos y tiene que verle el médico que le está atendiendo para el posible tratamiento lo más rápido posible, ¿no? Entonces, acá también vemos más dilataciones. Estos es de acompañantes que son dilataciones también de la pelvis. ¿Ya? A ver, alguien que me describa esta imagen. Ya vimos en el esquema, así que esta está facilita. ¿Cuál, doctora? La primera, la derecha, estoy con la superior. ¿Sí se ve el puntero? Ya, la superior derecha. Sí. Una imagen redondeada, anecogénica, que presenta nódulo mural y tabiques internos. Pared poco engrosada. Quizás ya. Bosniak 2, quizás casi 4. La tomografía no. lo concluiría. No, pero ya no serían 2. Perdón, 3 a 4. Bien. ¿Cuál le parece más? Este era 2F. 2 no es maligno, pero no nos parece 2, ¿no? Entonces, cuando pensamos 2F es que estamos entre el que si será benigno o maligno, que tiene más de benignidad. Entonces, esto nos parece un 3. Sí, un 3 ya nos parece. ¿Ya? Ya, esto es un paciente que tenía, pues, un quiste y también ya tiene añadido una enfermedad renal crónica. Aquí son una ecografía de un riñón en sagital en donde tenemos varias imágenes quísticas, anecogénicas. Entonces nosotros pensamos que puede ser, miren, acá esto es la pelvis, cálices, perdón. Los cálices y acá, pero entonces los diferencio porque no tiene continuidad con la pelvis. Estos no tienen continuidad con la pelvis, porque alguien puede decir, es la pelvis, son cálices dilatados, pero no, son quistes porque no tiene continuidad con la pelvis. Allí hacemos la diferencia que no es una dilatación. Y igual acá. Son los denominados quistes parapiélicos, doctora. Sí, o corticales. Ya, ¿alguna duda con los quistes renales que son bien comunes, pero que en realidad no son difíciles de caracterizar? Un quiste renal no es difícil de caracterizar. Ya está comprendido, ¿no? Ahora vamos a terminar ya con anomalías congénitas del riñón. Pues también tiene su prevalencia, las anomalías congénitas. A veces no es la ecografía el examen ideal para estas anomalías congénitas, pero sí suele ser el de inicio, que a los pacientes el primer examen que le envían es un eco renal. Entonces nosotros ahí ya podemos tener algunos hallazgos para así decir, sí, hágale la urotax simple o contrastada, hágale esto, hágale este otro, pero nosotros ya tener la idea de qué anomalías yo puedo encontrar en el riñón. Entonces, primero, pues la agenesia renal. No es tan común una agenesia renal,
pero nosotros, si nosotros ya buscamos, nosotros ya sabemos en dónde está ubicada. Recuerdan que nosotros les decíamos que están a cada lado los riñoncitos a nivel más o menos de T12 a L1. Entonces, nosotros cuando hacemos la ecografía siempre está cerca del riñón, del hígado derecho y cerca del vaso. Son las referencias que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros ya buscamos, vamos al riñón derecho, vemos hígado, y no hay el riñón, y no encontramos el riñón derecho, pues tenemos que primero de todo, hay que buscarlo hay que empezar a buscarlo por todas, bien, buscarlo súper bien, porque puede ser que este riñón no es que tenga agenesia, sino que esté disminuido de tamaño. Entonces, a veces, como está disminuido de tamaño con cambios en la ecogenicidad, a veces se nos pierde. O en algunos casos incluso puede haber hipoplasia del riñón o cambio y puede tener incluso un riñón pélvico. Entonces, antes de yo meterme a dar un diagnóstico de agenesia renal, yo tengo que buscar por toda la cavidad en dónde está el riñón que me falta, ¿ya? Normalmente, cuando hay agenesia renal, el riñón contralateral aumenta de tamaño como compensador, ¿ya? Entonces, otro hallazgo importante. Por ejemplo, aquí, este del riñón derecho es el único que quedó y miren cómo aumentó de tamaño para compensar. Ausencia de uno o ambos riñones. Agenesia unilateral tiene una incidencia de 1 en 4.000 nacidos vivos. Se produce cuando la yema ureteral no se forma o se degenera. Entonces acá también tenemos un riñón izquierdo aumentado de tamaño, compensando a la ausencia del riñón derecho. ¿Ya? Entonces, bueno, nosotros cuando decimos en agenesia renal, nosotros a la larga en la ecografía, poner agenesia renal en la ecografía en diagnóstico no creo que sea tan pertinente. Nosotros podemos colocar en el informe ausencia de riñón tal, de riñón derecho, correlacionar con antecedente del paciente y si es necesario realizar una urotac, porque con la urotac obviamente ahí se va a encontrar, o sea, si el riñón estuvo en otra posición, lo vamos a encontrar con la urotac, ahí es el gol estándar de esos estudios. Pero poner directamente agenesia, no, porque si ponemos agenesia y después se le hace un urotac y el riñón no ha estado, sino solo ha sido hipoplásico, entonces no está bien, ¿ya? Entonces, para evitar inconvenientes, mejor solo colocamos así. Como les decía, la hipoplasia, miren, aquí vemos hipoplasia renal, otra patología congénita, pero en cambio hipoplasia solo es disminución de tamaño. Entonces, es un riñón común y corriente, pero solo que está disminuido de tamaño. Entonces, miren, tenemos que siempre ir buscando. Entonces, a veces esos riñones que son bien chiquitos, no es tan fácil encontrarlos porque nosotros ya tenemos en la imagen que nosotros vamos a encontrar un riñón grande y todo. Y cuando lo tenemos pequeñito, vamos a tener que buscar un poquito más, pero esta es la hipoplasia. Entonces, riñón pequeño congénito. Se asemeja a un riñón normal, pero de menor tamaño, ya. Entonces, es igualito a un riñón normal, solo que chiquito, pequeñito. A diferencia de la otra patología que vamos a ver, que es un riñón displásico, multiquístico. En cambio, este riñón, nosotros lo vemos que está ahí, pero en cambios, con pérdida de la morfología, con pérdida de la relación corticomedular, con múltiples quísticos. Entonces, a esto yo le llamo un riñón displásico multiquístico. Puede estar ocasionado por una obstrucción severa durante la fase metanéfrica. Recuerden que nosotros en este caso estamos hablando de patología congénita. Entonces, no es que esto me van a decir alguien, es que son quistes o es una dilatación. No, es por esto, que durante la fase metanéfrica hubo una obstrucción y entonces no se pudo formar adecuadamente el riñón. Si los que recuerdan embriología, pues recuerdan que de la yema ureteral se va formando y después ya cuando se forma el riñón, durante la vida embrionaria, estos riñones van ascendiendo, hasta ubicarse en las fosas renales. Es por eso que a veces cuando falla esta migración del riñón, es que encontramos riñones pélvicos y todo eso.
Entonces, es un riñón no funcional sustituido por múltiples quistes y tejido displásico. Es decir, que este riñón no es no tan funcionante. Las otras son la malposición renal, como les decía. Entonces, esto es una ectopia renal. ¿Por qué está causada? Por el fallo en el ascenso completo del riñón desde su colocalización primitiva, nivel de C1, S2 o migración cefálica. Entonces, como falló esto, se quedó ya en la pelvis. Entonces, nosotros tenemos, miren, aquí está. Este riñoncito, pero está en la pelvis. Entonces, digo, si yo no encuentro en un lugar, nosotros tenemos que ir a buscar en dónde se encuentra, antes de decir ausencia. Ya, ¿qué les parece este? Es una correlación de bastantes imágenes, entonces es como un casito clínico que estamos viendo aquí. Este es un niño. ¿Qué les parece? Un desplazamiento del corazón hacia el lado derecho. Ya, perfecto. Ya, ¿qué más? Una imagen renal ecográfica, pero no es claro. Ya. Si vemos aquí los dos hemitórax, vemos en el hemitórax izquierdo, como dijo el doctor, desplazamiento de la silueta cardíaca, y aquí vemos como aumento de la densidad en el hemitórax izquierdo, ¿no? Y aquí vemos esta imagen que obviamente no es representativa, ¿ya? Seguimos, nosotros ya se le envió al paciente, se le envió a hacer una radiografía, ecografía, y terminamos con una tomografía. Y miren, ¿qué vemos acá? ¿Qué es esto? Un riñón en el hemitórax. Esta misma imagen que nosotros estamos viendo acá. Y miren, falló la migración, hubo una alteración, una ectopia, y el riñón subió hacia el tórax. Se fue de ¿Ya? largo el riñón. Ajá. Entonces, miren, acá tengo el riñón derecho y el riñón izquierdo lo tengo ya en el tórax. Y miren, acá hacemos las reconstrucciones, vemos acá el riñón derecho y el riñón izquierdo acá arriba. Entonces, ¿sí ven? Entonces, todo es una correlación en todo eso de imágenes. Eso es un niño, entonces, un adulto no, eso es un recién nacido. Son recién nacidos que ya vienen, incluso a veces en las ecografías prenatales ya se pueden encontrar algunos hallazgos, entonces en cuanto nacen se empiezan a hacer todos los estudios para ver qué patología es. Uh-huh. Doctora, tengo un riñón supernumerario, doctora, ¿no? ¿Cómo? Tengo una duda. Supernumerario sería. Un riñón supernumerario. ¿Eso me pregunta? Claro. ¿Por Sí, qué? sería un riñón supernumerario. Porque hay un tercer riñón, cuando solo debería haber dos. En este caso, más que supernumerario, solo es de la migración. Eso es más. Yo tengo una duda, doctora. ¿Cuál le parece ya, uno por uno. ¿Cuál le parece el tercer riñón? ¿Este? Es el vaso. Porque ahí se ve un riñón ahí al lado. ¿Este? Ese es el vaso. Parecía riñón. No, ese es el vaso. Porque si no, el vaso donde estuviera. Este es el hígado, el vaso, riñón derecho y riñón izquierdo. Por eso no supernumerario, sino fallo, es una ectopia renal. Okay. Y miren, si vemos aquí en la, ¿cómo se llama? En la reconstrucciones, solo vemos dos. Doctor, una duda más. Aparte de la ectopía, ¿se podría describir como una hernia diafragmática? Puede, en este caso, pues, obviamente, no una hernia. En las hernias hay dos tipos de hernias congénitas, una de la pared posterior y otra de la pared anterior, que son las congénitas. En este caso, tanto como hernia, tal vez podríamos describir, pero como ya son patologías congénitas, capaz que nunca también hay una falla también del diafragma, entonces podría ir añadido a eso, podría ser, pero como son congénitas, claro que sí. Claro, mi duda era para la descripción. Gracias. Sí, claro, o sea, añadido sí, pero pues nosotros en la tomografía nosotros ya vemos todo esto. Pero nosotros, si nos mandan una ecografía renal,
y nosotros vemos hasta aquí. ¿Qué hubiesen puesto? Ausencia, ¿no? ¿Por qué no estoy viendo el riñón en el lugar que estaba? Capaz que si me voy a hacer una eco de aquí de pulmonar, puedo ver tal vez el riñón, pero normalmente si solo hago renal hasta aquí, no lo voy a ver el riñón y lo único que vamos a poner es una ausencia, pero esa ausencia que yo ya estoy poniendo en la ecografía ya llama la atención y van a hacer la orotac. Ya. La otra patología es la malposición renal. Igual esta malposición renal es que en vez de estar en donde les decía, en las fosas renales, cambia de lugar. Puede haber una ectopia cruzada, entonces el riñón afectado se localiza completamente en el lado contralateral y siempre casi se fusiona. Entonces, esa es una ectopia cruzada fusionada. Vemos el riñón y vemos el otro riñón. Miren, todo eso, desde aquí hasta acá, todos son 2 riñones, pero están fusionados por el polo inferior. ¿Ya? Entonces, a esto, si yo veo en la ecografía esto, es una ectopia cruzada, fusionada. Obviamente no son patologías tan comunes, pero debemos conocer. Y miren acá, vemos una pelvis renal con contraste y otra pelvis renal por la fusión que tenemos y ausencia total en la fosa renal izquierda. ¿Ya? Otra dentro de malposición renal, también hay, aparte de la ectopia cruzada, de la ectopia normal, hay la fusión renal. Entonces, esto es común, ustedes, no es común que se encuentren, pero en cambio sí se escucha mucho pero es por fallo en separación de células nefrogénicas primitivas, y entonces en este caso podemos tener el riñón en herradura y el riñón en torta. Entonces, miren, en este caso, hacemos la referencia a una herradura porque vemos que los 2 riñones se van a fusionar por el polo inferior. Y miren, este esquema es lo que yo más o menos voy a encontrar en la ecografía. Si vemos las referencias acerca de la aorta, ¿no es cierto? Y de la cava. Entonces, en este caso, es una ecografía en un corte axial, en donde vemos ya la aorta, y delante de la aorta veo una imagen que si yo sigo ese riñón derecho, sigo, voy a encontrarme con el riñón izquierdo, ¿no? Entonces, en herradura. Diferente a la ectopia cruzada, que solo veíamos acá los riñones fusionados. En este, en cambio, yo veo todo el contorno casi del riñón. Miren acá, vemos una reconstrucción y vemos los polos superiores que estarían normales fusionados por los polos inferiores. Acá también miren lo que les decía, la referencia de la aorta, porque yo con la aorta sé que delante de este pueden estar, y miren aquí tengo todo mal delimitado, todo de los riñoncitos en herradura. Y este es un riñón, ese es un riñón en torta. En cambio, este riñón es el que se fusiona totalmente, pero en la línea media. Entonces, miren, tengo aquí mal definido, primero, no veo los riñones en su lugar habitual, ¿no es cierto? Después veo y busco en línea media, y en línea media veo esta imagen mal definida que le pongo Doppler y me parece un riñoncito, porque aquí, miren, tengo un seno renal y aquí otro seno renal, pero este se llama riñón en torta. Se hace una tomografía y miren, ausencia de los riñones en las fosas, y veo totalmente acá una imagen que me está captando que es un riñón. ¿Ya? Y por último, vamos a ver las anomalías congénitas del tracto urinario. Entonces, estas anomalías congénitas también son frecuentes. Como son congénitas, esos hallazgos más se ven en niños. En ecografía, como dije, primero son los exámenes de inicio de la ecografía, y pues en niños también son los exámenes contrastados.
ecografías, las uretrocistografías, todo eso para ver alguna patología. También, y la ecografía que también ayuda. Entonces, una de las principales patologías en los infantes o en los niños es el reflujo vesíco-ureteral. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? Yo en realidad, tanto como ver que está refluyendo en la ecografía, yo no voy a ver que está refluyendo. Pero nosotros vemos que es un flujo retrógrado de orina desde la vejiga hacia uno o ambos riñones. Y miren, es alto la prevalencia, dice del 25 al 50% en los niños. Entonces, si yo digo que es un flujo retrógrado de orina, lo único que yo voy a ver es una dilatación de la pelvis y de los cálices en los riñones. Mire, es una dilatación severa, una dilatación y dilatación. Entonces, en este caso, es el cuadro clínico o el cuadro es de un niño pequeño que llega con infecciones a repetición, porque no es que todos los niños nazcan, les envían a la casa, tienen 1 año y a todos los niños les hacen una ecografía, un examen de tamizaje. No, en realidad hay veces que niños ya grandes y nunca se han hecho una ecografía. Pero en cambio ese niño, ¿cuál es la clínica? Empieza con infecciones de vías urinarias a repetición, a repetición, a repetición. Entonces ahí es cuando se empiezan a hacer los diagnósticos con los métodos de imagen. Entonces, en este caso, se ve una dilatación de los riñoncitos. Entonces, en este caso, si está dilatado y es un niño, no vamos a pensar que tiene un cálculo, ¿no? No vamos a pensar, es que tiene un cálculo y le está obstruyendo. No, pues tenemos que pensar en las patologías que son de los niños. Entonces, posiblemente tenga un reflujo vésico-ureteral y secundario a eso hay dilatación de la pelvis. En este caso, lo que a él le van a hacer es una uretrocisto para ver si hay con fluoroscopía y ahí sí se puede ver que la orina refluye. Tenemos algunos grados de este reflujo, más que lo que vamos a ver en la ecografía, más es para que nosotros conozcamos y hagamos conozcamos todos los hallazgos del reflujo. Entonces, miren, lo normal es que sería esto, ¿no es cierto? Vejiga, ureter, riñón. Grado 1, refluye hasta una parte del ureter, ¿ya? Grado 2, llegó la orina, refluye ya hacia la pelvis. Grado 3, ya se dilata mucho la pelvis y los cálices. Grado 4, el uréter se vuelve totalmente tortuoso y hay una dilatación moderada. Y en el grado 5, ya se vuelve tortuoso, dilatación severa y también ya empieza a haber cambios en el riñoncito, ¿ya? Entonces, esos son los hallazgos que normalmente tendríamos que encontrar. Pero nosotros en la ecografía solo vamos a ver esta dilatación. ¿Ya? Otra patología que también vemos es el ureterocele, que es una imagen dentro de la vejiga. Entonces, esto es vejiga, si vemos vejiga. Entonces, una dilatación quística de la porción submucosa distal del uréter. Esto es, el uréter, recuerdan que llegaba, entonces a veces el uréter como que ingresa a la vejiga, se dilata de una manera quística y esto es lo que llamamos ureterocele. Características diferentes a los divertículos, es muy diferente, su imagen redondeada en relación a los divertículos diferentes, ¿ya? ¿Cuáles son los hallazgos? Un quiste anecoico de paredes finas dentro de la vejiga. Y aquí es un gran ureterocele, todo esto lo de fuera es vejiga y con esta pared es la imagen dentro. Entonces nosotros a veces haciéndole que orine el paciente, bueno, pues también podemos hacer el diagnóstico de un ureterocele. Y por último, no menos importante también, la patología de válvulas de uretra posterior, muy también común en niños, muy común en niños que en varoncitos, esta es una patología de masculinas, pero que el niño siempre está con problemas de infecciones de vías urinarias, es un niño pequeño, entonces siempre tenemos que pensar, válvulas de uretra posterior, reflujo vésico-ureteral, esas son las dos patologías que nosotros pensamos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? Dice que la principal causa de obstrucción ureteral congénita, entonces, esta es la principal, esta es la primera, despuesitos los otros, entonces la primera que se obstruye, y entonces si se obstruye, me va a producir dilatación de la pelvis. ¿Por qué se produce esta válvula de uretra posterior? Recuerdan que la uretra masculina
tenía 4 porciones. Entonces, estas válvulas se van a presentar en la uretra prostática. Entonces, ahí es donde van a ver los cambios. Entonces, normalmente estas son las válvulas que va entre el orificio vesical interno y entre el externo. Entonces, aquí normalmente no tendría que haber estas como valvitas aquí, no tendría que haber. Aquí está cerca del verum montanum y estas se unen, se fusionan y no dejan el paso de la orina. Entonces, esa es la forma en que se forma la válvula de uretra posterior. Como les decía, afecta a varones y su incidencia es de 1 de cada 1000 a 25.000 nacidos vivos. Podemos encontrar estos hallazgos, hacerlos prenatales o ya postnatales. Entonces, en los prenatales podemos observar siempre después de la semana 26, lo que encontramos es una distensión de la vejiga, hidronefrosis e hidroureter, oligohidramnios y signo de ojo de la cerradura. Entonces, miren aquí, dice que se forma como una cerradura. ¿Y por qué se produce este signo? Porque dice que la vejiga se dilata y también la uretra se llena de orina y también se dilata. Y ya los hallazgos postnatales, vejiga de paredes gruesas y trabeculada. ¿Por qué? Porque está toda la orina ahí, entonces siempre va a haber esto como ya de algo crónico. Uretra posterior alargada, hidronefrosis en el 10%, riñones más ecogénicos, pérdida de la relación córtico-medular, la uretra proximal dilatada mayor a 6, y de estos hallazgos en la ecografía tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 89%. Entonces, si vemos acá, vemos la vejiga y todo esto es uretra, y todo está dilatada esta uretra, igual que acá. ¿Ya? Aquí también, esto es la uretra dilatada. Eso es una uretrocistografía, y si vemos aquí, esto es vejiga, y debajo de la vejiga vemos la uretra dilatada, y aquí se sigue con los demás de la uretra, pero esta uretra prostática está dilatada, característica de válvula de uretra posterior. Bien, eso sería todo con la clase de hoy día de patología renal. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Doctora, ¿los quistes complejos que tenían características malignas pueden captar Doppler? Sí, claro, los tabiques, sí, claro. Como son, ya empiezan esos, ya no es un quiste solo que tiene líquido, sino que esos tabiques me empiezan primero se hacen finos cuando son un Bosniak 2, un Bosniak 2F, ya son finos, pero en cambio ya cuando ya tengo tabiques más gruesos, capta contraste. Entonces eso también me ayuda a predecir malignidad. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Solo comentar, doctora, que cuando hay una nefroctomía, el riñón contralateral suele verse aumentado de tamaño, como en los casos de hipertrofias compensadoras. Claro, sí, también sabe ser. Nefrectomía. Cuando Nefrectomía, exactamente. Sí, una nefrectomía. Sí, claro, cuando hay una nefrectomía, sí, siempre es así. Cuando hay una agenesia o cuando hay una pérdida de un riñón, una nefrectomía, siempre el riñón tiende a compensar. Entonces, siempre son hallazgos que podemos encontrar. Bueno, creo que eso es todo, entonces. Yo tengo una duda. Claro, dígame. En la ectopía renal cruzada fusionada, ¿cómo la podemos diferenciar de riñón en herradura? Recuerdan que les decía que cuando es una ectopia cruzada, por ejemplo, vamos a pensar que es una ectopia cruzada derecha, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver los riñones. Primero vamos a ver que en la fosa renal izquierda no va a haber nada. No tengo ausencia de riñón ahí. Entonces, me voy al lado derecho y en el lado derecho veo los dos riñones ahí fusionados. Pero en el lado izquierdo yo no veo nada. Y en la línea media tampoco. En la línea media me refiero a adelante de la aorta, cerca de la aorta.
Pero en cambio, en el riñón en herradura, como se fusiona por el polo inferior, nosotros vamos a ver tanto riñón en el lado izquierdo como en el lado derecho, en los dos, pero cuando veo en la línea media hago el rastreo de aorta, también veo riñón ahí, y esa es la diferencia. No sé si fue claro. Sí, sí entendí. Muchas gracias, doctora. Ya. Ya. Ya, perfecto, entonces. Bueno, entonces por hoy día quedamos con la clase así. Entonces, el día lunes seguimos con la clase igual a las 8 de la noche, ¿ya? Descansen, tengan un buen fin de semana. Si pueden, lean algo de los temas que hemos visto para que refuercen en algo. Y si tienen alguna duda el día lunes, conversamos. ¿Les parece? ¿El lunes qué tema, doctora? A ver, el día lunes, déjenme ver, estamos renal. Abdomen agudo, veamos. Eso vamos a ver. Abdomen agudo, que también es importante. Entre apendicitis, diverticulitis, eso. Ok. Y después ya nos toca, creo que mama. Seguimos con mama. Ya, pero el día lunes vamos a ver abdomen agudo. Sí, para terminar abdomen. ¿Ya? Entonces, cualquier duda, no digo lunes, igual péguenle una ojeada a todo y el día lunes nos vemos para conversar en lo que haga falta, ¿ya? Tengan Antes de buen concluir, semana, descansen. ¿cuánto es el examen? ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo culminamos? ¿Cuándo este módulo? Cuando terminemos las clases, pues. Son más o menos 17 clases. Entonces, más o menos Ok. en 2 semanas, más o menos. En 2 semanas ya tenemos el examen. Listo, Pero eso es como lo que digo, el quería examen, saber. ¿Cuántas semanas nos quedaban? sí, Gracias. lo del examen es todo lo que yo les voy haciendo énfasis, eso que voy haciendo énfasis, esas cosas van a ir dentro del examen. Es un examen fácil. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud? ¿Ya? Entonces tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes, ¿ya? Descansen. Doctora. Ya, hasta luego. Gracias, doctora. Feliz fin de Gracias, semana. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches.